Y todos firmaron su asistencia. Solo hay 9. Sí, solo hay 9. ¿Que recibieron el documento por WhatsApp? Yes, teacher. Yes. Ok. Que lo que nos pide para el día de hoy es the nature of language. The nature of language. And explain how it is learned. ¿Se entiende ahí el título, no? No tendrán problemas para pronunciar naturaleza, ¿no? Nature. Nature. ¿No? The nature of language. And explain how it is learned. Okay. We need a volunteer to read the first paragraph. Teacher. Okay, Julio. Yeah, okay, teacher. Ants language is the most important phoneme in the world. From birth to death, all our activities are regular by language. The human knowledge and culture is stored and transmitted in language. Thinking is only possible through language. In our brains, we make use of language. Language dominates every aspect of human life. In fact, it is a just to separate us from the other begin. Language is a means of communication. With the help of language, we can express our thoughts and feelings to others. With your language, society will be impossible. Okay. Any problem? Teacher, Mm-hmm. what is woman? Woman, the woman? ¿Dónde es eso? ¿En qué línea? The human. The human knowledge. Yes, teacher. El conocimiento humano. Tienen que recordar que la H tiene un sonido J. Solo existen por excepción 3 palabritas en inglés donde la H no suena. Por ejemplo, la palabra hora, ¿no? Dices hour, no hour, ¿no? Pero en el resto suena. Human, ¿no? The human knowledge. La K siempre es muda, no suena cuando está como primera y luego viene una consonante. Solo desde la N en este caso, ¿no? The human knowledge. El conocimiento humano. Teacher, Okay. what is your street? Yardstick.
Yardstick es criterio. Criterio, ¿no? Yo sé que existe la palabra criteria, ¿no? En inglés, que también es lo mismo, pero a veces usan sinónimos, entonces hay que estar preparado por ahí, ¿no? Ese es un criterio para separarnos de otros seres, dice. Este es un criterio para separarnos de otros seres. El lenguaje o el idioma es un medio de comunicación, dice, ¿no? Language is the mean of communication. With the help of language, we can express our thoughts. ¿Ve? Con la ayuda del idioma podemos expresar nuestros pensamientos. And feelings to others, y sentimientos hacia otros. Without language, society would be impossible. Sin el idioma, la sociedad sería imposible, dice, ¿no? No more questions. Tienen que participar, como les decía a sus compañeros de séptimo. Siempre cuando hacía una clase, normalmente me participaban 3 o 4. Ahora que les he dicho que esa participación tiene nota, participan 7, 8, pero no llegan a todos aún. Así que lean o que pregunten, o que estén activos, es importante. Recuerden que es una clase virtual, ¿no? Necesitamos un poco más de eso. Ok, some definition of language. Vamos a empezar por esa parte, ¿no? Some definition of language. Anybody to read number 1? Me, teacher. Ajá, ok, vamos a ver. Oxford Lee. English. ¿Desde ahí? Sí, Elizabeth, Yeah. continúa. Oxford English Dictionary defines language as word in the method of convenient, then from express of trough. Nunca me sale ese sonido. Trough. Es una Z nomás, thoughts. Talks. No me sale Como si siempre, pero ya va. no puedes hacer la Z, que no creo. Z como tho, y luego Thought, como TS, thoughts. thoughts. Ahí Sí, está, te sale perfecto. teacher. No es un problema físico. Yo veo que lo puedes hacer perfectamente, sino un poco te asustas y ahí te trabas, ¿no? No hay que asustarse. Oxford English Dictionary defines language as words and the method of combining them for the expressions of thoughts, dice, ¿no? Ahí tienen algún problema. El diccionario de inglés Oxford define el idioma como palabras y el método de combinación o el método para combinarlas y expresar nuestros pensamientos, ¿no? Expresión de pensamientos. Alguien, la número 2, miren que está cortito, no pueden participar con media línea. A ver, ¿quién? ¿Quién quiere anotar? Esmeralda, Yes. excelente. Recuerden que estoy anotando, ¿eh? Ok. According to Allen, Ujú. language is a man of the community. Sorry. Ajá, according to Allen, language is a mean, S-M-E-A suena como I, ¿no? Mean of communicative thoughts, ¿no? Of communicative thoughts. Teacher, what is Native Allen? ¿Cómo? What is Allen?
Allen es el nombre del autor. Ah, yeah. ¿Han visto cada vez que vean algo con mayúscula y no está como primera palabra? Ah, sospechoso, no es el nombre propio. Recuerden, por regla, ustedes saben que en inglés hay algunas palabras que se escriben con mayúscula donde sea que estén, pero son muy conocidas, los días de la semana, por ejemplo. Entonces diría, según alguien, Ajá. según alguien, el lenguaje es un medio de pensamiento comunicativos O de comunicar los pensamientos, ¿no? o Es comunicar. una forma. Hay que adaptarlos. Mire, Allen, por ejemplo, solo suena con una L. Recuerden que no existe la L en la boca del gringo, no existe la L. Ellos no pueden producir la L, ¿no? Allen, dicen, ¿no? Allen. Claro que escriben dos L's. Creo que hasta he visto una palabra con tres L's, pero solo suena una. Ok, vamos con number 3. Mi teacher, Diana. Diana, ok, Diana. Estoy anotando. Yeah. Number 3. According to Bollinger, language is species. Según Bollinger, el lenguaje es específico de la especie, de las especies. Sí, vamos a mejorar tu pronunciación de especie. Species. Esa le suena como... En inglés hay mucho de eso. En la C última es como, casi como una species, casi como una claro, casi como el ceseo que utilizan en Cusco, algo así, species, ¿no? Ok, pero excelente tu participación. Ya tienes puntos ahora sí. Ok, number 4. Nadie quiere hacer la 4. Mi teacher, Ok, Julio. according to Hey Clayson, language is one of the most important and characteristics characteristics forms on human behavior. Ajá. Language is one of the most important characteristics. Te has atracado en characteristic, ¿no? And characteristic. Ajá, la CH suena como una K. Cada vez que vean que la CH suena como K, como en architecture o characteristic, y aún no se da cuenta, esa palabra viene del griego. Cada vez que vean una CH que suena como K, esos son del griego. Characteristic forms of human behavior, ¿no? Human behavior. A ver, ¿qué dice ahí? El lenguaje, no, según Clayson, el lenguaje es una de las formas más importantes y, y, de características del comportamiento humano. ¿O no? A ver. El idioma es una de las características más importantes o formas, bueno, Más características más importante. importantes del comportamiento humano. O forma característica. A veces se puede evitar una palabra y sale bien en español, ¿no? Y sale bien en español. Ok. Anybody else? ¿Alguien más quiere participar por ahí? No es necesario que traduzcas. Siempre puede que solo leas y ya está, ya estás participando. Mi teacher, ¿Quién es?
¿Quién es nombre? Jacqueline. Ok, Jacqueline. According to the Johnson language, most should men speak that I main city. Sí. Hay un error ahí, no es the, es there, sino que se comieron una R. Si tú vas a buscar en el diccionario the, no existe. T-H-E-R-E, le faltó, ¿no? Le faltó la R ahí. There, decía. There, ¿no? Exacto, exacto. Ajá, el idioma mayormente es mostrado, es expuesto por un hombre, dice, ¿no? Por el habla de un hombre, es lo que puedo ver ahí, dice, ¿no? A mí me suena raro. Ben Johnson es un corredor. Es un corredor. Ok, vamos con las 6, vamos con las 6. Mi Mi teacher. teacher, ¿Quién dijo? Diana. Elizabeth. Ay, tú vas Ok, a Diana primero, a ver. Todavía quedan más. Leonard Bloomfield says its community is formed by the activity of language. Leonardo Bloomfield dice que cada comunidad es formada por la actividad del lenguaje. Ajá, o del idioma, ¿no? Hasta el nombre lo has traducido, Leonardo le has puesto. Sí, casi los nombres, bueno, en algunos casos le han creado, cuando son demasiado famosos, le crean nombres en los otros idiomas. A veces cuando no, en realidad la regla dice que los nombres se mantienen, ¿no? Es como si alguien se llamara en inglés, Michael y acá le digamos Miguel, ¿no? En realidad no es tan necesario. Pero está bien, Leonardo, ¿no? Ok, esas eran algunas ideas sobre el idioma. Ahora vamos con Nature of Language. Nature of Language. Ahora sí está un poquito más largo. A ver, alguien, anybody, number one. Mi teacher. Pero antes de eso, what is learns? O sea, no con la T. Es el pasado de aprender. Ah, ya. La Aprendido pronuncia. o aprendió, ¿no? Yeah, yeah. Yeah. Ajá. Language is learned. Learning a language is not an automatic process. Of course, it is a behavior, but it is not type of behavior like walking and ¿qué dice acá? No lo veo. Growling that yes, growling that comes to chill in nature. No dijo nature. ¿Cómo dijo que se pronunciaba nature? No, en este caso es natural. Yeah, natural way. Language by imitations and practice Está bien, language. Teacher? está bien en imitation. Yeah, language is not possible without effort. Effort creo que es. Effort, ¿no? Ajá, correcto, está bien, está perfecto. Ahora vamos con lo que dice. ¿Qué dice por ahí? El lenguaje aprendido, algo así creo, el lenguaje aprendido no es automático, no es un proceso automático. Ajá. Seguramente, of course, tiene varios significados, ¿no es cierto? O por lo tanto, Ok, pero más que todo es claro. oh, claro, ya. A ver, because claro, ¿qué dice acá? Teacher, what is behavior? Me olvidó el significado. Conocimiento no era. Comportamiento. Es un comportamiento, no, esto es un comportamiento, pero esto no es un tipo de comportamiento.
¿Qué quiere decir ahí, teacher? No lo comprendo. ¿Cómo que es un comportamiento, sea, pero no es un tipo de comportamiento? o sea, se refiere a que es un comportamiento, pero no un tipo de comportamiento como, es que no estás leyendo lo que sigue, Ah, ya. como, En ahí como lo traduzco eso, teacher, literalmente, walking, como caminando y... no, 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 no. No. Ustedes tienen que saber que la ing forma muchas cosas en inglés, no solamente es ando, Ah, ya. solamente significa ando, endo, cuando hay un verbo to be más adelante, pero si no, no hay, entonces es un infinitivo, por ejemplo, como caminar, como caminar. Recuerden que después del verbo like, los verbos van con ing si es algo general, ¿no? Como caminar. Ujú. Y crawling, ¿saben? No me suena, creo que es dibujar, no, no es dibujar. No. Crawling es Trazar. arrastrarse, Ah, ya. que viene de, Los niños lo dicen. ajá, que viene, bueno, que viene un niño De en forma forma natural. natural. Ya, el lenguaje por imitación y práctica, dice. El lenguaje no es posible sin Sin esfuerzo. esfuerzo. Ah, ya. Vamos a reexplicar esto, ¿no? Dice, el idioma, el primer concepto, el idioma es aprendido, dice. El aprendizaje del idioma no es un proceso automático. Claro, es un comportamiento, pero no un tipo de comportamiento como caminar o arrastrarse que lo hace un niño en forma natural. El idioma se aprende por imitación y práctica. No es posible desarrollarlo si no te esfuerzas, ¿no? Si no haces un esfuerzo, si no practicas. Por eso dice, claro que es un tipo de comportamiento, pero a nivel humano, pues social prácticamente. No tienes que aprenderlo de los demás. En cambio, caminar y arrastrarse es algo demasiado instintivo. Es un comportamiento que, aunque nadie te lo enseñe, algún día te vas a parar pues, de bebé y luego vas a empezar a caminar, sin que nadie te enseñe en realidad. En cambio, el idioma sí tienes que imitarlo, aprenderlo, ¿no? Hay niños que nacen con problemas de comunicación, retraso del lenguaje le llaman. Algún día en su salón, cuando estén enseñando, van a tener alumnos con problemas o retraso del lenguaje o algún otro tipo de problema, a veces neuronal. Y tienes que enfocarlo. De repente, ¿qué tal te toca un alumno con síndrome de Asperger? O con alguna otra variante del espectro autista, ¿no? ¿Qué cosa harías, no? Tienes que conocer los casos y poder saber cómo ayudarlo, ¿no? Ellos a veces son más listos, aprenden más rápido, pero tienes que saber cómo, ¿no? Tal vez necesita un poco más de esfuerzo o hubo otra forma de ver las cosas, ¿no? Mm, 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 mm. Por eso al estudiar esta carrera hay varios cursitos. No sé si ustedes llevan algún curso de psicología. El año pasado llevamos. Claro, hay uno que yo recuerdo de la Universidad, Psicología del Aprendizaje, ¿no? Y ahí uno ve todos estos casos. Bueno, experimentando en la realidad se aprende más todavía, ¿no? Te tocan chicos, pero que hay todos los casos, ya. Y uno va investigando y vas aprendiendo más. Ok, number two. Mi teacher, Ok, ¿quién eres? Diana. Ok, Diana. Natalie, la que sigue, Yeah. ok. Natalie, la que sigue. Diana, a ver. Number two, language is related to the culture of society. Every language is related to culture of society to which it belongs. The culture of the people naturally influences the language. Every language is the product of society. We cannot separate language from the culture.
in which the language exists. It has meaning only in relation to the society and culture. ¿Lo puedo traducir? ¿Puedo intentar? Sí, claro, claro. Excelente participación. A ver. Ya. El lenguaje está relacionado a la cultura de la sociedad. Muchos lenguajes están relacionados a la cultura de la sociedad a que les pertenece, a que le pertenece. La cultura de las personas influye naturalmente al lenguaje. Muchos lenguajes, muchos idiomas es el producto de la sociedad, pero no se puede separar el idioma de la cultura. ¿En qué este lenguaje existe? Tiene significados, tiene significados solo en relación a la sociedad y la cultura. Ajá. Muy bien, excelente. Fue Diana, ¿no? No. Ok, Diana. Ok, Diana. Y vamos a anotar. Ok, ahora algunas correcciones para que mejoren. Primero vamos con la pronunciación. Language is related to the culture, ¿no? Es un poquito más abierta. Culture, each culture, and society. Society, ¿no? Yo recuerdo haber aprendido esa palabra con high society. No sé en qué escuchaba yo, alta sociedad, decían. High society. Lo demás sí está bien, esas dos palabritas nomás. Y en la traducción sería, bueno, el lenguaje está asociado a la cultura, ¿no? A la cual pertenecen. Bueno, sería mejor que traduzcamos como idioma, ¿no? Idioma. A la mitad cambiaste a idioma, y que te salió mucho mejor ahí. Vamos a ver. Dice, no podemos separar el idioma de la cultura, en la cual este idioma existe. Y a veces tiene significado solamente en la sociedad y cultura en la que existen. ¿No se han dado cuenta ustedes que hay muchas palabras que son muy propias de cada idioma? Muy, muy, muy del lugar, ¿no? Demasiado del lugar. No todas son traducibles, por ejemplo, no todas son traducibles. Ahí, por ejemplo, por donde ustedes viven, hay bastante combinación del español, que bueno, que ya vino extranjero, el español no era de acá, con el quechua, ¿no? Con el quechua. No hay muchas palabras que las usan combinadas. Yo he escuchado bastante ahí, por ejemplo, que los apodos y hasta los insultos van más en quechua que en el mismo español. Y se hacen un poco más significativos, ¿ah? Para el lugar. Y otras palabras, ¿no? Que he visto que son muy, muy del lugar. Igual en otros idiomas, igual en otros idiomas. Ok, vamos a ver la número 3, que está más cortita. La número 3, number 3. Teacher, Speaking is me. Natalie. Natalie, sí, te tocaba. Ok, Natalie. Language is specific. Language is specific. Human behind have the gift of language. Of course, species do communicate it, but only humans behind can make language. ¿Quieres traducirlo o No hay sé una qué palabra? especie. ¿Cuál? Especie. Species, especie. Ah, Hace rato, no sé quién, una de tus compañeras dijo, es específico la especie, o específico de la especie, ¿no? Dos puntos, entonces ahí sería puedes continuar. Ujú. el lenguaje es una especie específica. Solo los humanos
eh, tienen, what is gift? Regalo. Presente. Regalo del idioma. Definitivamente las otras especies pueden comunicarse solo, pero solo los humanos pueden usar este idioma. Ujú, más o menos, más o menos. A ver, el idioma es específico de la especie. Solo los humanos o los seres humanos tienen este regalo del idioma, o sea, tienen este don del idioma, ¿no? Claro. Las otras especies sí se comunican. El tú está como enfatizador. Sí se comunican. Pero solo los seres humanos pueden utilizar el idioma. Aunque hay algunos experimentos, no sé si alguna vez han visto de otras especies animales que tienen un nivel de comunicación bastante avanzado y un poco desconocido para nosotros. Vi el caso de, por ejemplo, una abeja que volaba bastante lejos de su panal, demasiado lejos, y descubría un sitio donde había flores, ¿no? Entonces esta abeja regresa hasta su panal y llega al panal y empieza a hacer unos movimientos extraños, como vueltas, ¿no? Frente a otra abeja. Y esta otra abeja sale volando y llega al mismo lugar donde estuvo la otra. Es como que le hubiera contado, pues, va a ser como que le hubiera pasado un mapa. Y eso es comunicación, pues. ¿Cómo es posible esa comunicación? Es bastante extraña, ¿no? Bastante desconocida para nosotros. A veces creemos que somos los únicos, pero a veces no puede que no sea cierto, ¿eh? Pero acá en este concepto sí indica, ¿no? Que es propio de la especie humana, propio de la especie humana. Ok, number four. Teacher ¿Quién es mi Úrsula. Úrsula? Ok, Úrsula. Ese nombre está nuevo para mí. Ok, Úrsula. Number 4. Language is a species unified. Language is a species uniformed. All human children are capable of acquiring languages. Natively is they are provided with the right kind of environment. Ujú. A ver, el idioma es específicamente uniforme. El idioma es específicamente uniforme. Todos los niños están capacitados para adquirir algunos lenguajes nativos si ellos están mm, provided, teacher, Provistos. provistos. Ujú. eh, el ese sí, Ujú. Ok, ok, te ayudo. Úrsula. Dice, el idioma es uniforme a la especie, sería, no, no dice específico, ¿no? Uniforme a la especie. Quiere decir que en realidad todos estamos sujetos a poder aprenderla en forma uniforme, en forma igual, ¿no? El idioma es uniforme a la especie. Todos los niños humanos son capaces de adquirir cualquier idioma nativamente, si están provistos del medio ambiente correcto o necesario, ¿no? Claro, tú tienes un medio ambiente donde naces. Tus padres, ¿qué idioma hablan tus padres? ¿Español? español. Algunos son bilingües, hablan quechua también. Y cuando tú creces tienes un medio ambiente, o sea, un entorno. Y en ese entorno hablan español, por decir, o quechua, y aprendes ambos idiomas sin confundirte.
o aprendes un idioma sin confundirte. Y eso es algo uniforme a todos los seres humanos, a menos que no tuvieras el entorno. O sea, que no hubieran personas o que te hablaran o que te transmitieran ese idioma, ¿no? Por eso dice nativamente, en forma nativa. O sea, eso va a ser tu idioma con el cual vas a desarrollar el pensamiento. Si no tienes un idioma, ¿cómo podrías pensar? ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar justamente cómo pensarías sin el idioma? ¿Piensas en español? Sería la pregunta. Obviamente que sí. ¿Alguien sabe quechua? ¿Podrías pensar en quechua? Y sí, teacher, en quechua, de quechua también. Claro, Ari porque es es, palabra. claro, ¿por qué? Porque lo tienes tan natural, lo has escuchado toda tu vida que no te hace, no te causa, ¿cómo le llaman eso? No causa, no causa un problema cognitivo, o sea, simplemente lo tienes. Y si aprendes bien el inglés, lo ideal sería pensar también en inglés. Y al pensar en inglés podrías comunicarte rápidamente sin ningún problema de traducción, solamente lo haces en inglés. Claro que se puede, solo que necesita mayor esfuerzo y mayor tiempo de dedicación al mismo, ¿no? Cuando tú naciste y estabas en tu cuna, afuera tus papás hablaban español, la televisión estaba en español, tus papás peleaban en español, todo en español, ¿no? Entonces no te quedaba más remedio que adquirirlo. Y lo mismo tal vez con el quechua. Y se han hecho experimentos. Los niños pueden aprender hasta más de 4 o 5 idiomas a la vez sin confundirse. Simplemente, pero a veces no estamos expuestos a todos esos idiomas, ¿no? Ok, ok. Number 5. Está un poco larguito. Y a ver, Mi ¿alguien se teacher, mi atreve? teacher, mi teacher. No, Julio. Julio, déjame Sí, pasar Julio. al mío. No, yo me falta a mí también. No, yo quiero. Mi teacher. No, Ay, ¿con quién teacher. está luchando, Julio? ¿Con Elizabeth? Bueno, no, Sí, Elizabeth el que sigue. ya. Oh, El que sigue teacher, también no está. vale. A ver, Language is a system. Each language is a unit system. The system of language consists of sounds, structures, and vocabulary. A person who wants to learn a new language will have to learn new sounds, new structures, and new vocabulary. The sound systems of language differs from language to language depending upon the culture to which a language belongs. Each language has its own systems of vocabulary. Thus, each language is systematic. Ya, voy a tratar de traducir, teacher. ok, ok. El idioma es un sistema. Cada idioma es un sistema único. El sistema del idioma consiste de sonidos, estructuras y vocabulario. Una persona que quiere aprender un nuevo idioma tendrá que aprender nuevos sonidos, nuevas estructuras y nuevo vocabulario. El sistema del sonido del idioma es diferente, no, ¿cómo dice? El sonido, no, el sistema del sonido del idioma eh, es diferente, no, diferente al idioma, No, creo, no, dice. no, Ah, no, ya, differs. difiere, ya, del idioma a idioma, y ¿qué dice? Ah, el idioma, Difiere de idioma a idioma. ya. Depende de cada cultura a la cual el idioma, quiero verlo y me he olvidado. Ya. Pertenece. Ya. Depende de cada al idioma que pertenece. Cada idioma tiene su propio sistema y vocabulario. Por lo tanto, cada idioma es sistemático. Sistemático, ajá. Sí, está bien, ya tenemos toda la idea ahí. Mm. Nos habla sobre el idioma y el sistema, ¿no? Es un sistema, un idioma es un sistema, pues tiene toda una estructura.
¿Cuál es el esqueleto del idioma? ¿Ustedes saben cuál es el esqueleto de ese sistema? ¿Cómo armas ese esqueleto? Vocabulario. No, el vocabulario sería parte del cuerpo, pero el esqueleto, los huesos, qué es lo que agarra a ese sistema? La gramática, ¿Cuál teacher. Exacto, la gramática. Esa es la estructura. Ahí dice estructuras, ¿no? La gramática son estructuras. Esas estructuras bien armadas hacen el esqueleto. Ya sobre esa gramática tú puedes aumentarle vocabulario, buena pronunciación, fluidez, hay un montón de cosas, ¿no? Y creas un idioma, tu idioma, pues súper, ¿no? Perfecto. Ujú. Vamos a ver, Julio, las 6, a ver. No, teacher, yo lo hago la 8 mejor. La 8. Ya, mi teacher. Las Ok, dice. um, number ¿Qué 6. Diana? Language is a system of systems. Each language is a system of systems. There are phonological and grammatical systems. In a language, there are several subsystems within a language. The phonology of a language form its own system, and the various sounds functions in a systematic way. Ujú. A El ver. lenguaje es un sistema de sistemas. Cada lenguaje es un sistema de sistemas. Hay, hay, hay Es que, sistemas de fonología y gramática en todos los idiomas. ujú. Hay, hay también subsistemas en un idioma. La fonología de un lenguaje forma su propio sistema, como las varias funciones de sonidos en una forma sistemática. Correcto, correcto, de una forma sistemática. Ajá, hay varios subsistemas, dice, ¿no? Hay varios subsistemas. Ujú. Several son varios, ¿no? Several. Ujú. O sea, obviamente el idioma es un conjunto de sistemas, dice, porque está todo amarrado, ¿no? Todos los sistemas del idioma, de cualquier idioma, están amarrados. La gramática, la sintaxis, la parte lexical, todo está amarrado. Y bueno, acá menciona la parte fonológica, la parte gramatical, ¿no? Es como ejemplo de sistemas. Y a la vez subsistemas. Por ejemplo, la fonología que hemos estudiado antes forma su propio sistema según la función de los sonidos en una forma sistemática. Ujú, más o menos lo que hemos aprendido en fonética, ¿no? Más o menos lo que hemos aprendido en fonética. Ujú. Ahora sí, number 7. Ya acabaron los participantes. Hay varios que están conectados, pero no han participado, ¿eh? Deberían aprovechar. ¿Quieren que leamos quienes no han participado? O mucho roche. Tampoco pues se pasa. Acá estoy viendo ya, si acá hay un chico que nunca ha participado, acá hay un no ha participado, otro chico. Es que pienso que se conectan y luego siguen durmiendo o algo por el estilo, porque, por ejemplo, ¿cómo hago con el salón de séptimo? Participan un poco más cantidad de alumnos, pero hay una cantidad que igual siguen mudos. Y cuando yo cuando les digo ya nos vemos la próxima semana,
se desconectan los que están los que están presentes, pero hay un dos o tres que se quedan ahí y por más que les hablo no responden. Quiere decir que quiere decir que han puesto su conexión, pero luego se han ido, pues, ¿no? Sí, teacher, nadie quiere participar, Nati, creo. Yo voy a participar entonces. Ah, Nati, ¿vas a participar? Ok, Natalie, a ver, necesitas participar, necesitas. Ok, Estamos en la 7, ¿no? Ya. sí, 7. Language is a system of symbols. Each language works through symbols. Different words used in a language are the symbols. They stand for something. The language will function well if the symbols are known both the speaker and the person from whom they are speaking using. Yes, I did. Ajá. ¿Has leído, por ejemplo? También tengo que leer eso. Ya. Es el que For corresponde a example, las 7. A ver. for example, the word kept has 3 sounds. E, R, P. It is a symbol of English because a meaning is attached to it. But if we take the same 3 sounds like K, R, P, they do form Pug. But that is not a symbol of English language, as no meaning is attached to it. Ok. Excelente. Ya participaste. ¿Ves que tan fácil era participar? Vamos a ver, ahí dice, el idioma es un sistema de símbolos. Cada idioma trabaja o funciona a través de símbolos. Diferentes palabras utilizadas en un idioma son los símbolos. Claro, tiene que ver con ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el idioma funcionará bien si estos símbolos son conocidos tanto por el que habla como por la persona con la que están hablando. O sea, si ambas personas conocen la misma simbología, entonces pueden comunicarse, ¿no? ¿Qué símbolos utilizamos acá nosotros? ¿Qué alfabeto? No, no Español, saben. castellano. El idioma es español, claro, pero nuestro alfabeto es arábigo, nuestro alfabeto, algo así como los números también. Ujú. Porque se han dado cuenta, por ejemplo, en inglés también utilizan el mismo alfabeto, por eso podemos leer inglés porque es el mismo, los mismos símbolos, claro que para formar diferentes palabras, pero los mismos símbolos. La letra A es la letra A, la S, la O, la N, las mismas letras. Con Dice, excepción de algunas letras. claro, por ejemplo, dice la palabra cap tiene 3 sonidos. Ahí ponen los símbolos, ¿no? Es un símbolo en inglés porque significa o está asociado a uno. Pero si tomamos los mismos 3 sonidos, eh, podríamos, o sea, si desordenamos la palabra, podríamos tener puk. Pero este símbolo o esta combinación no tiene significado alguno. Ujú. O sea, se trata de cómo ordenar los símbolos, ¿no? Ustedes saben que cap significa copa, taza, ¿no? Pero puk no significa nada. Entonces no es como sea, ¿no? Tiene que tener un orden, tiene que tener un orden. En algunos otros idiomas es diferente esto. Ok, Julio creo que quería el 8. Si escogí algo difícil, profesor, ya no importa. Ok, excelente, es un reto, es un challenge. Ok, a ver. Symbols of language are vocal. Different symbols are used in a single language. These symbols are vocal.
a language system does not exist, become is a primary uses in speech. Only speech provides essential signals of a language. There are other kinds of symbols which cannot be called vocal symbols. For example, gestures and signal flash are visual symbols and riggings of the bells and beatings of drums are auditory symbols. They not they do not form any language. In a language, the sounds are produced both vocal organs. Reading and writing are not that important, but the speech is the basis for language. A language with you speech is undecodable. He tratado de traducir y no sé. Bueno, dice los símbolos del lenguaje son vocales que se utilizan en diferentes símbolos en un solo idioma. Estos símbolos son vocales, un sistema de lenguaje de un lenguaje no existe en el vacío, dice, vacío es no, vacío, vacuum. Se utiliza principalmente en el habla. Y solo el habla proporciona todas las señales esenciales de un idioma. Hay otros tipos de símbolos que no pueden llamarse vocales, ¿no? Sin vocales. Por ejemplo, los gestos y las banderas de señales, de símbolos, son símbolos de señales, son símbolos, de símbolos visuales, y el ¿qué es visuales? Y el red, ¿qué dirá acá? Teacher, fue. ¿En qué parte te queda? Banderas de señales son símbolos visuales. El sonido de las campanas, el golpeteo de los tambores son símbolos auditivos. Ellos no forman ningún idioma. En el idioma los sonidos son producidos a través de órganos bucales. La lectura, la escritura, not important. Bueno, no traen importancia en este caso, pero el habla es básicamente forma el idioma. Un idioma sin habla es impensable, ¿no? Es inexistente, es imposible. Que es indispensable, teacher. ¿Cuál? Speak is undecodable, eso es indispensable. No, unthinkable, impensable, o sea que no se puede concebir. Unthinkable. Claro, se imaginan un idioma sin habla. El idioma es básicamente el habla, la escritura y la lectura ya son adyacentes, ¿no? Hasta puede, por ejemplo, originalmente idiomas como el aymara, qué sé yo, y otros idiomas en la selva o el mismo quechua no tenían escritura. Entonces, si no hay escritura, tampoco hay lectura, ¿no? Pero sí existía el idioma, la gente se comunicaba.
Entonces, pero por eso dice acá que lo principal de un idioma es el habla, ¿no? Es el habla. Ujú. Ok. Muy bien, Julio, muy bien, Julio. Has participado varias veces. Tenemos 9, 10, 11. Por ejemplo, dice acá. 12, 13. Vamos a dejar un trabajito ya. ¿Cuántos hay en total? 13, me parece. 13, sí, ¿no? Yes, teacher, 13. Ok, entonces van a hacerme un... son cortitos, pero háganme lo esencial. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, estén atentos a este ejemplo. Vamos a ver, el uno dice, el idioma es aprendido. Aprender un idioma no es un proceso automático, claro, es un comportamiento, pero no es un comportamiento como caminar o arrastrarse, que viene en forma natural en los niños. El idioma, por imitación en práctica, sí está cortito. ¿Saben cómo vamos a hacer? Eh, Haces un resumen de una línea o máximo línea y media o dos de cada uno. No hay unos que están tan cortitos que casi no vas a tener que resumir mucho, ¿eh? La 4, por ejemplo. Sí. Pero trata de hacerlo con tus propias palabras para que puedas entenderlo mejor. Lo hemos hecho ahora, pero un repaso no está de más. Teacher, una pregunta. Lo que has Dime. entendido, Claro, lo que has eso entendido puedes escribir. perfecto, eso me interesa más. Yo me doy cuenta cuando estoy checando sus trabajos y, por ejemplo, veo que está demasiado técnico, veo, se lo han copiado y lo han pegado, ¿no? Ya no merece tanta nota. Yo prefiero ver que cometas errores, que sea tu propio nivel, me parece más valorable, ¿no? Tiene más nota. Entonces, el trabajito va a ser, eh, sería, write your own ideas. O no, mejor no, write your Hasta la 13, teacher, o hasta lo que hemos avanzado nomás. hasta la 13. Ah, ya, teacher. Write with your own words. Ujú. Están sobre 20 puntos. Vamos a necesitar al final. A ver, me avisan si ya lo tienen. ¿Alguien tiene abierto el...? Aún no llegó, profesor. Yes, teacher, a mí me llegó. Ya, entonces está correcto. A los demás les va a llegar igual porque tal vez está un poco lag por ahí. Sí, no se olviden de hacer eso. Recuerden, estoy monitoreando. Por ejemplo, el trabajo anterior han presentado 7 su tarea y 12 no han hecho la tarea. Recuerden que por ayudarles no estoy poniendo fecha límite y no estoy dejando demasiados trabajos. Mm, Okay, teacher. Traten de cumplir. Se me ha hecho un estándar. Por ejemplo, en la primera tarea de esta fase, 14 han presentado y 5 no han presentado. 14 y 5. Pero en la última ya tenemos solo 7 y 12 no han presentado. La que dice en pequeño resumen de lenguaje escrito, ¿recuerdan? De idioma escrito. Esa. Yes, teacher.
Listo. Entonces, cualquier pregunta ya saben, me llaman, WhatsApp, como quieran, ¿eh? No duden en escribir, ¿no? Pero yo voy a estar chequeando quién no están cumpliendo la tarea. Ok, ok. Pero me ha gustado esta clase, han estado más participativos. Me parece que así deberíamos hacer las siguientes. ¿Mm? Ok, any question? ¿Preguntas? Teacher, one question. Pero es acerca de Dime, la Elisa. anterior tarea. ¿De la Teacher, qué? de la anterior tarea era hacer un resumen de cada párrafo, ¿no es cierto? Porque hay unos 3, 4, 5, 4 párrafos había. Sí, O claro, era, porque yo lo iba a explicar con mis propias palabras, más o menos de acuerdo al cuadro. es lo mismo, no te preocupes, es igual. Explicar con tus propias palabras, más o menos resumir, es igual. Sí, porque los párrafos, teacher, lo he traducido. La verdad sí me ha costado un poquito más de lo normal, traduciendo por mi parte que las Claro. anteriores que ha mandado. Y Ajá. claro, dice que hay bastante vocabulario que no conocía. Es lo bueno, Ah, que sí está domino bien. vocabulario, este sí es bueno. Pero Se sí me ha aprende, pues costado se más aprende. porque eran párrafos grandísimos y mi traducción me ha salido grande. Claro, de hecho, porque yo tengo que traducir todavía para recién resumirlo yo con mis propias palabras. Entonces, por eso le preguntaba. Por eso, pues sí, resumir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, ponte que me da flojera hacer, hay mucha traducción. Entonces, yo no estoy pidiendo, ahí dice resumir. Entonces, ponte que en inglés se te hace un poco abstracto, no lo entiendes. Entonces, para ayudarte, lo puedes meter al traductor de Google, que más o menos lo traduce más o menos bien, más o menos, y lo lees en español y ya tienes una idea. Esa idea de tu cerebro la escribes en inglés y eso es todo. Así se hace más rápido. Teacher, ya está bien. Claro, Ok, pero es bueno lo que has hecho tú porque has visto las palabras que sí molestan y se pueden aprender por palabra, ¿no? Las palabras nuevas. Ok, no hay más preguntas. Teacher, también el traductor tiene errores, porque cuando escribes una palabra que usted ha dicho y lo cambia en el traductor y como, Sí, por exacto. ejemplo, No existe traductor perfecto, pero ustedes más o menos pueden sacar una idea general, ¿no? Y darse cuenta de qué palabras está el traductor, las está traduciendo mal, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, cuando pase más tiempo y su inglés y usted sea más avanzado, vas a encontrar que alguien te va a decir, por favor, hazme esta traducción. Y vas a traducir, pero te vas a dar cuenta que el traductor falla en ciertas palabras, pero te ayuda bastante. Antiguamente no te ayudaba en nada, lo malograba todito, pero hoy en día sí ayuda bastante, ¿no? Sí ayuda bastante. Y ya se van a dar cuenta alguna vez que también hay traductores pagados que lo hacen mejor que el de Google, ¿no? Que es gratuito. Pero poco a poco, traduciendo se aprende bastante también. Alguna vez vas a llegar a traducir libros enteros, ¿no? Y eso es bastante vocabulario. Ok, no hay más preguntas. no, teacher, no more questions. No more questions. Ok, entonces nos vemos al próximo next week. See you next week. Yes. Okay, Bye okay, bye, take care. teacher. Take care. Bye, teacher. Cuídense, cuídense.